buenos días. Muchas gracias a todos por estar en este día en la entrevista que le vamos a realizar a Berta Pantoja. Muchas gracias por estar hoy en la importancia de la prensa para el mantenimiento de la libertad, un conversatorio eh, organizado por Estudiantes por la Libertad de El Salvador y por Libertarios de El Salvador. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros a Berta Pantoja. Ella es la presidenta de la Red Liberal de América Latina. Ella es doctora y maestra en sociología y licenciada en comunicaciones. Ella ha sido colaboradora en medios electrónicos e impresos. Tiene experiencia en el sector público, entre otros en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto y en Nacional Financiera. También en el sector privado, colaboró en las casas de bolsa Inverlead y Promex, y desde 1995 colabora en Televisión Azteca. Es miembro también de la Mont Pelerin Society. Muchas gracias, Berta, por aceptar nuestra invitación. No sé si gustaría presentarse. Muchas gracias, Mario. Muy agradecida. Y muy agradecida también como Red Liberal de conocerlos, de estar con ustedes. Estamos preocupados en América Latina también por El Salvador. Y bueno, pues a tus órdenes. Muchísimas gracias. Ok, está bien. Entonces, vamos a iniciar con una serie de preguntas que tenemos. Asimismo, a nuestros participantes les pedimos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en la cajita de chat, aquí en Zoom, o si lo están viendo a través de Facebook Live, pueden hacer la pregunta a través de la sección de comentarios de Facebook. Si gusta, iniciamos, Berta. Iniciamos con el tema que usted dijo, que están algo preocupados por El Salvador. En las últimas semanas, meses, inclusive desde el 2020, se ha visto ataques orquestados desde el órgano ejecutivo, que dicho sea de paso, ahorita tiene el control, en teoría, total, por lo que sucedió el 1 de mayo en el país. Tiene el control de los 3 poderes del Estado. Entonces, quería consultarle cuál debería ser el papel de las organizaciones sociales, de la academia y de la sociedad civil ante este escenario. Yo creo, o sea, desgraciadamente El Salvador es preocupante, pero también desgraciadamente no es el único país en América Latina que está teniendo ese tipo de problemas. México está cercano, Colombia está en una situación difícil, en fin. ¿Cuál debería ser la de las organizaciones? Yo creo que lo que hacemos normalmente, que es vigilar, señalar y proponer. Creo que las organizaciones, especialmente las organizaciones libertarias o que promueven la libertad en el continente, debemos estar vigilando el proceso del Estado y yo creo que es un momento de defender la independencia de los poderes. El Salvador es dramático, Nicaragua es dramático, en fin, no es el único país que está en ese caso. En México el Ejecutivo tiene todo el poder sobre la mayoría, aunque sea inconstitucional, del Poder Legislativo, y tiene una fuerte influencia también ya en el judicial. Entonces, creo que es algo que debemos todas las organizaciones señalar, promover, y relacionado con lo que tú comentabas del papel de la prensa, creo que ahí es donde debemos estar, señalando, vigilando y constantemente a los gobernantes, no solo al poder, no solo el caso de los presidentes o de los primeros ministros, a todos los gobernantes debemos desde la prensa estarlos vigilando y señalando. Gracias. Y sí, con respecto a la situación que ha sucedido, como usted explica, en México, en El Salvador, que podemos entender que el Estado de Derecho se está debilitando cada día más, aparte del rol que ya mencionó de la prensa, ¿cómo puede sentirse apoyada la prensa ante un escenario en el que prácticamente no tienen quien los defenda, o sea, prácticamente están solos ante el poder? ¿Qué podríamos hacer La nosotros para sociedad ayudarlos? es la única que puede defenderlos, es la sociedad, ahí sí no hay de otra. Quien vigila, yo no creo que haya ningún presidente, ningún gobernante que le guste que lo critique. Yo creo que
que a todos les tiene que molestar en mayor o menor medida. Hay unos más arrogantes, como el caso de El Salvador o el de México, o por no decir Maduro, que son intolerantes ante la crítica, pero yo creo que a ninguno le gusta, pero creo que es el papel de la prensa vigilar y señalar, pero también creo que es papel de la sociedad, de todos nosotros, respaldar a la prensa. ¿Cómo? Siguiéndola, aplaudiéndola, eh, dándole el apoyo que necesita, inclusive comprando los diarios, comprando las suscripciones, en fin. Yo conozco poco de los medios de El Salvador, entré, entré hace una semana a revisarlos y bueno, tienen algunos todavía muy valientes, fuertes, señalando. Entonces yo creo que el papel en este momento de la sociedad de nuestros países es apoyar a la prensa para que siga cumpliendo con su papel de vigilante. No sé, en el caso de El Salvador, ahora te pregunto yo a ti, pero nosotros tenemos prensa que está siempre vendida al gobernante de turno. Y eso entorpece el trabajo y la labor de la prensa crítica que sí cumple con su función. Y por eso creo que también el papel de la sociedad es apoyar a la prensa crítica. Pero bueno, no te dejé. Ok, sí, igual que en muchos países de Latinoamérica del mundo, como usted menciona, siempre hay medios que están vendidos al poder, sobre todo en la situación en la que vivimos ahorita con El Salvador, con un gobierno tan popular, si se puede decir así. No vamos a entrar en nombres de medios, No, no. pero sí, es algo que sucede aquí y en México también. Sí, sucede en todas partes, pero por eso la sociedad debe ser, tener la mente abierta y ver quiénes están diciendo la verdad. Ese es el papel de la prensa, de la verdadera prensa, es señalar la verdad, o sea, le guste a quien le guste, investigarla, darla a conocer y promover que en ese sentido haya justicia ante lo que la prensa eh, investiga y plantea al público. Gracias, Berta. Ahora tenemos una pregunta Perdón, sobre la... no se preocupe. discúlpame, perdón. No hay problema. Tenemos una sobre las redes sociales. Y las redes sociales han venido a cambiar la manera en la que la prensa nos mantiene informados. Eh, Lastimosamente, ahora pues por la misma facilidad de que todos tenemos palabra en redes sociales, se dan cosas como los memes, las sátiras, que los youtubers a veces saben poco o nada de realidad nacional y pues dicen cualquier cosa y cualquier persona se lo cree. Entonces, ante estos escenarios, ¿qué se podría hacer para aprovechar de una manera eficaz estas tecnologías de información y redes sociales nuevas como TikTok, por ejemplo, como Instagram, para mejorar las comunicaciones y la libertad de expresión? Yo creo que las redes sociales son muy poderosas. Creo que de ninguna manera pueden censurarse, estemos o no de acuerdo, mientan o no. Yo apuesto siempre a la inteligencia de los ciudadanos, de las personas, que tengan la libertad de decidir. Creo que es que ser vigilantes de las redes en el sentido de las fake news que te referías tú, de que mienten, de que alteran la verdad. El presidente de México dice siempre, yo tengo otros datos, no importa lo que diga el Banco Central, no importa, tiene otros datos. Entonces siempre hay prensa que tiene otros datos y las redes sociales tienen otros datos falseados muchísimas muchas veces incriminatorios, que juegan sucio. Pero yo creo que hay que apostar por los individuos, por las personas, a que van a poder distinguir qué es verdad y qué no. Por supuesto que es difícil, es una labor que también nos toca, que es educar. No conozco en ese sentido la realidad de tu país, pero en México ya hay organizaciones que todos los días verifican la información y dicen, aquí se mintió, la cifra real es tal, en fin. O sea, hay instancias de organizaciones que nosotros también como liberales tendríamos que apoyar, que verifican la información. Y en la medida que nosotros también las promovamos en redes, yo creo que eso ayudará a equilibrar. Muy interesante. Y siempre la misma tónica, como usted dijo, como liberales nosotros creemos y defendemos la libertad de expresión.
y con esas campañas de desinformación, pues vienen todo lo que son troles, lo que vienen personas a manipular, a desinformar, inclusive a insultar a través de las redes sociales, pero ellos se defienden en su idea de que eso es libertad de expresión. Desinformar e insultar al que no está de acuerdo conmigo es mi libertad de expresión. Entonces, ¿cómo se combate esto o cómo podemos pues, enfrentar esta situación? Yo creo que la única forma es con la verdad y difundiéndola y no dejando de defender. Yo seguí un poco las organizaciones de El Salvador desde la semana pasada y me di cuenta que aquí hay voces, incluyendo, o sea, hay voces importantes diciendo la verdad. En la medida que nosotros repitamos eso y, y demostremos que estamos diciendo la verdad, es la única forma. Yo creo que cuando se amparan con la libertad de expresión, pues que se expresen, o sea, igual que nosotros tenemos el derecho a expresarnos. Yo lo que sí te digo es que estoy en contra de cualquier tipo de censura. O sea, inclusive me parece muy peligroso cuando las redes insultan, cuando las redes agreden, cuando las redes amenazan. Yo no sé en el caso salvadoreño, pero en México hay casos que amenazan la integridad de las personas. Y es muy, pero si la censura, creo que la única forma que tenemos las organizaciones liberales es promover la difusión de la verdad, de indicar cuando hay una fake news y apoyarla. Es decir, no importa quién la dé, la verdad, nosotros replicarla usando las mismas redes. El problema que yo veo normalmente es que los liberales no mentimos y eso nos pone en una cierta desventaja porque muchas veces es más agradable la mentira que la verdad. Eh, es más fácil decirle a cualquiera, yo estoy organizándote tu vida, yo soy el Estado paternalista que te estoy cuidando y estos que me están atacando. Bueno, pues quizás sea lo más fácil entender eso que apostar a la responsabilidad individual. Pero yo creo que nuestra pelea sí es apostar por la libertad de prensa y por la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Creo que en la medida en que nosotros mostremos la verdad, la gente se dará cuenta que hay dos partes y podrá informarse y elegir con cuál está de acuerdo. Muchas gracias, Berta. Y hablando siempre de la censura, ¿qué opina usted de la censura, por ejemplo, a Donald Trump, que sucedió por parte de Twitter? ¿Qué opina usted o a figuras libertarias como Ron Paul? Yo estoy en contra de cualquier tipo de censura, aunque no esté de acuerdo con el personaje. No, soy mexicana y no puedo no puedo ver con agrado a Trump. No, me es complicado. Reconozco algunas cosas que hizo en su gobierno, pero me parece que la censura no es correcta. Creo que en ese momento, en lugar de censurar, hubieran llenado, o sea, hubieran dejado a Trump que, que dijera lo que quería y los demócratas podían también decirlo y las autoridades también podían hablar. Es decir, yo estoy en contra de cualquier tipo de censura, incluyendo esta moda de la cultura de la cancelación. No me gusta lo que dices, me parece un poco políticamente incorrecto, te censuro. Ah, en el panel no hay ninguna mujer, te censuro. Ah, no hay ninguna persona de la comunidad LGTB, te censuro. Es decir, me parece una locura. Perfecto, tenemos otra pregunta aquí. Dice, en El Salvador hay medios digitales y escritos adscritos al gobierno en turno, lo que mencionamos anteriormente. Asimismo, hay muchos medios que mantienen su línea editorial de forma imparcial, pero no están exentos a la crítica o a la persecución política, inclusive persecución fiscal. Tenemos el ejemplo aquí del diario, del periódico digital El Faro, que ellos han sido perseguidos por el Ministerio de Hacienda buscándoles pues una persecución fiscal, prácticamente. Entonces, ¿cuál debería ser el papel de la prensa escrita independiente ante los señalamientos de muchos gobernantes como fake news o como que son financiados por personajes oscuros?
o por este tipo de persecuciones como las que ha sufrido este periódico digital? De los medios que me asombraron de El Salvador justamente fue El Faro, no sabía de la persecución digital. Yo creo que es lo que hacen todos los gobiernos, mientras más intolerantes, más persiguen, es decir, y más utilizan la forma de acallar, es decir, en Venezuela la forma ha sido expropiar Radio Caracas Televisión, ahora el Nacional, hay distintas maneras. Yo creo que eso va a ocurrir siempre y mientras más intolerante es un gobierno, más va a perseguir. El gobierno salvadoreño se ve muy intolerante desde afuera, no soy una experta en el país, desde afuera se ve muy intolerante y capaz de utilizar cualquier arma que tenga. Yo creo que la única defensa que tiene la prensa somos la sociedad. Somos los que tenemos que dar la cara por ellos, que apoyarlos. ¿Cómo mantener su independencia? Pues otra vez con nosotros. En el caso de los diarios digitales o impresos, yo creo que inclusive la televisión y la radio, yo creo que la forma es apoyarlos. No sé en el caso de El Salvador, pero en el caso de México, muchos anunciantes se ven temerosos de anunciarse en ciertos diarios o en ciertos programas de radio, pero, pero la sociedad los ha apoyado con asistiendo, pagando, comprando suscripciones, en fin, hay maneras de apoyarlos. Y ahí sí creo que es un deber de todos nosotros apoyarlos. Es muy complicado porque estamos acostumbrados, sobre todo a los medios digitales, que sean gratuitos. Entonces, nos es difícil pensar cómo tenemos que apoyarlos. Bueno, pues hay formas de apoyarlos y yo creo que los medios digitales especialmente han sido muy creativos de manera de vender algún tipo de publicidad, de vender algún tipo de investigación y demás. Pero creo que ahí sí es una obligación nuestra, sobre todo de las personas que quieren la libertad y el desarrollo de nuestros países, apoyar a los medios. Si no, va a pasar lo que ha pasado en muchos otros países. Excelente. Sí, lo que hemos visto aquí en El Salvador y lo que se ha visto en México con estos líderes populistas es que como siempre ellos venden la idea de lo que yo digo es santa palabra y lo que dicen los demás es falso, ¿verdad? En esa dicotomía hemos caído aquí en El Salvador, lastimosamente, se da bastante eso. Entonces, ¿cómo podemos convencer a la gente que lo que dicen estos medios independientes no son fake news? Mostrando cuál es la verdad. ¿Sí? Los observatorios que verifican funcionan muy bien. ¿Sí? Eso molesta muchísimo, pero mostrando cuál es la verdad. ¿Sí? Eso a mí me asombra cuando el presidente, por lo menos el presidente mexicano, da unos datos y las fuentes oficiales dan otros. El presidente se presenta al público y dice, crecimos al 10% y la cifra oficial de su mismo gobierno dice decrecimos. Ese tipo de cosas hay que señalarlas constantemente. De las maravillas que tienen, como esta entrevista que tenemos ahora, y que tienen los medios digitales y que tenemos todos ahora este acceso, es mostrarlos, es decir, usted dijo tal cosa en tal fecha y aquí está la imagen y lo estamos escuchando y ahora está diciendo ¿qué está pasando? Ese tipo de cosas funcionan, a las personas nos queda muy claro entonces que el gobernante está mintiendo y que tenemos que apoyar la otra parte. Hay que exhibirlos, ese es el papel de la prensa y pienso que los medios digitales en este sentido están jugando un papel muy importante. Excelente, Berta, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Gerardo Ángel. Dice, buenos días, felicitaciones a la ponente. Mi pregunta, ¿por qué la prensa no actúa con la verdad? Digo esto porque aquí en Guatemala muchos medios de prensa, hablados, escritos y TV, solo comunican lo que les conviene. ¿Qué se puede hacer para mejorar? Gracias. Saludos de Gerardo Ángel de San Marcos, Guatemala. Gracias, Gerardo Ángel. Yo creo otra vez que está en nosotros. Es decir, hay medios que viven del gobierno, sí. Hay medios que van a seguir viviendo del gobierno, sí. Que van a difundir lo que el gobierno diga, sí. ¿Por qué? Porque los paga el gobierno, los mantiene el gobierno. Y reciben publicidad oficial, reciben subsidios de algún tipo. Eh, Voy a hablar del caso de mi país. Es decir, eh, cuando se quejó
pseudo periodista de que su medio digital no estaba recibiendo apoyo, el presidente la nombró cónsul y la mandó a Turquía. Entonces, su medio, no podemos pensar que va a criticar al presidente. Cuando el principal productor de televisión recibe un subsidio que no recibió ninguna empresa en mi país, bueno, ese productor va a decir lo que el gobierno quiere. En la prensa nacional hay siempre, en la prensa libre, he de decirlo, en la prensa libre siempre habrá alguien a favor del gobierno, pero muchos que señalan la verdad. Nosotros, creo, insisto, tenemos que apoyar a los que dan la verdad, a los que la señalan. Es muy difícil con gobiernos poderosos que reparten dinero a los periodistas y a los medios. Es muy complicado y por eso nuestro trabajo sí es defender a los medios independientes y apoyarlos a todos los que digan la verdad. Y lo mismo, tú decías hace un momento, Mario, de cómo usamos las redes sociales. Bueno, pues también utilicémoslas para apoyar a los que están diciendo la verdad. Apoyemos al Faro con sus notas, démoslas a difundir, envíenlas a América Latina, que se sepa lo que está pasando. Eso también depende de nosotros, de Caminos de la Libertad, de Relial, de Libres, en fin, de SFL, de todos depende que nosotros promovamos los diarios, los programas y a los periodistas que dicen la verdad. Excelente, gracias, Berta. Sobre la misma línea tenemos una pregunta muy interesante. En El Salvador se puede donar en línea a El Faro. Sin embargo, el gobierno ha extorsionado al Faro pidiendo la lista de donantes a través del Ministerio de Hacienda. ¿Sería mejor crear medios supranacionales en lugar de dentro del país? Y si perderían prestigio si fueran supranacionales. El problema de las fuentes supranacionales es que tienen que cumplir. A ver, voy a hablar de mi experiencia cotidiana. Las fuentes supranacionales son muy buenas, muy eficientes, tienen que hablar de todo, tienen que hablar en ese sentido. Estoy pensando en las que yo reviso, y entonces me hablan de lo que pasó en Nicaragua, en Venezuela, en El Salvador, en fin. Pero no habla de todo lo que puede interesar a los salvadoreños, o a los mexicanos, o a los venezolanos. Vienen algunas notas. En las fuentes supranacionales que yo reviso, hay muy poca información de El Salvador. Hoy hay una sola nota. Cuando la tragedia del 1 de mayo, bueno, hubo en muchos países notas, en muchas fuentes notas, pero deja de haber. Lo cotidiano de cada país tiene que ser de cada país. El Faro por eso es tan importante, porque nos habla de cada país. No quiero ser grosera, pero a mí no me interesa lo que está pasando en la provincia más oscura de la Argentina. No me interesa. A ustedes no puede interesarles lo que está pasando en un municipio oaxaqueño en México, porque no es de su interés. Entonces, las fuentes nacionales, los diarios nacionales, las empresas nacionales cumplen con ese papel, atender a la población de cada país. Creo que eso es muy importante. ¿Cómo hacerlo? Pues el gobierno va a buscar formas, y si la gente se ve temerosa de apoyar al Faro con donativos, el Faro tendrá que buscar otro tipo de donativos, otra forma de financiarse, porque el gobierno va a buscar, siempre busca cómo atacar y callar a la prensa que lo critica toda la vida. Gracias, Berta. Siguiente pregunta, ¿nos puede hablar sobre qué tácticas utilizan los gobiernos autoritarios para limitar la prensa? Bueno, mira, la primera que me asombra muchísimo es atacarlos públicamente, con nombre y apellido. El Faro, el periodista fulano, el Reforma, el periodista fulano en México, el Clarín en Argentina y el periodista tal. Es decir, primero los nombra y los señala para que en redes sociales sean atacados. Esa es de las primeras cosas que hace. Luego, lo que comentaban que está pasando con el Faro ha pasado en todos los países, la parte fiscal. Cuando eso no funciona, o le sigue molestando al gobierno, los permisos, si es un medio electrónico,
la concesión, si es un medio impreso, los permisos de circulación, el acceso al papel, en fin. En los medios digitales, inclusive han tenido en algunos casos problemas de conexión, entonces no pueden salir. El caso quizá más dramático y conocido para todos es Cuba, pero en menor medida todos los gobiernos lo hacen. Lo terrible es que puedan hacerlo. Ahora, lo maravilloso es que cada vez hay más formas de conectarnos internacionalmente y de tener otras opciones. Pero yo estoy convencida, y sí, totalmente, que lo que sí tenemos que hacer es apoyar a la prensa de cada uno de nuestros países. Y con la siguiente la voy a poner un poco en contexto con lo que ha sucedido. La semana anterior, bueno, a los medios impresos no se les cobraba impuesto por la importación de papel aquí en El Salvador hasta la semana pasada, que la Asamblea Legislativa lo vendió como ahora los medios iban a pagar impuestos para el pueblo, ya sabe Sí, cómo para es. que el pueblo tenga más, para que el gobierno les pueda dar más, entonces les voy a Correcto. quitar a los ricos malvados, y yo que soy tan bueno, le quito a los ricos, a los que los están engañando, y les doy a ustedes, los pobres, que yo sí los quiero y los protejo, ¿no? Es decir, Sí, es la... exactamente, así fue, así fue. ¿Qué opina Sí, usted sobre esto? ¿Cree que es correcto que se les pues no, persiga de esta manera con impuestos? por supuesto que es incorrecto. Así, eso exactamente el camino que siguieron los gobiernos priistas más populistas, que fueron los de López Portillo y Luis Echeverría en México, es lo que hizo Chávez, es lo que hacen todos. Vaya, no hay que ir más lejos, hay que leer a Lenin y escuchar qué dice, ¿no? Es decir, hay que quitarles la forma en que se den a conocer. Es totalmente incorrecto. Desgraciadamente es una forma que todos los gobiernos, cuando están desesperados, también hay que tomarlo en cuenta, lo hacen. Es decir, si el gobierno salvadoreño no se sintiera tan presionado, no buscaría un enfrentamiento más con la prensa. Quiere decir que sí le lastima y le preocupa lo que diga la prensa libre. Muchas gracias. ¿Cree usted que las empresas privadas pueden censurar? ¿Consideraría usted esto una censura? Mira, yo creo que todas las empresas privadas, bueno, sobre todo, bueno, todas las empresas privadas tienen una línea editorial. Eso no implica censurar, es decir, tener una línea editorial no implica censurar. Yo creo que la prensa debería mostrar siempre los dos lados y apostar a la inteligencia de los individuos, los dos lados de una nota, en fin. Pero creo que hay una línea editorial que no implica censura ni autocensura, implica ser congruentes con lo que creen y su línea editorial. Voy a poner un ejemplo un poco simplista, pero yo conozco dos medios en México que están en contra de la legalización del aborto, que en la Ciudad de México es legal. Y no dan ninguna nota al respecto. Nunca, cuando hay un avance, cuando se propone, no dan la nota. Cuando hay alguna manifestación en contra de la legalización del aborto, entonces sí lo hacen. Los lectores ya sabemos cuál es su línea editorial, no van a decirnos nada al respecto. Entonces, me parece que es un tipo, que la línea editorial a veces puede confundirse con autocensura y que a veces sí hay autocensura por miedo al gobierno, por sobrevivir, por asegurar la publicidad oficial o de algunos patrocinadores. Creo que eso se puede dar, pero creo que muchos medios tienen una línea editorial que también hay que entenderla y saberla. Es decir, ustedes tienen que saber en El Salvador qué medio es de izquierda, qué medio es populista, qué medio está con la iniciativa privada, quiénes están en contra de la iniciativa privada, todos lo sabemos. Y eso tiene que ver con líneas editoriales. Muchas gracias, Berta. Y si tenemos otra pregunta aquí, ¿cómo se utiliza la prensa para mantener posiciones oficialistas? Bueno, se utiliza de una manera maravillosa. Es decir, creo que, no solo la prensa, creo que todos los medios digitales y electrónicos, en fin, todos los medios, ¿cómo se utiliza? Bueno, pues para mantenerlos, dan a conocer noticias falsas, dan a conocer programas que van a ser exitosísimos, que nos van a traer el progreso, aunque sepamos de antemano que eso no se puede, cómo
dan cifras, promueven a sus periodistas, promueven a la gente que está con ellos. Eh, no estoy segura cómo funciona en otros casos. Voy a hablar del caso de México. Hay periodistas que sabemos que reciben dinero del gobierno. En México tiene un nombre que se llama chayotes, así los acusan, ¿no? Eh, y reciben dinero, es decir, hay periodistas que de antemano se sabe, y hay gente que lo sigue, o sea, tristemente hay gente que lo sigue, pero no tenemos duda. Ahora tenemos en México un gobierno de izquierda, y claro, el periódico que más recibe es el periódico que siempre ha sido de izquierda, pero hay periódicos que sabemos que están más hacia la derecha o más hacia el centro y que dejan de recibir. Eso no quiere decir que no haya periodistas en esos medios que también reciban dinero. Ellos promueven a través de periodistas, promueven de las formas más sucias. Por eso nos ponen siempre en desventaja, Mario, porque ellos juegan sucio y nosotros queremos jugar limpio. Muchas gracias, Berta. Es lo, bueno, es el eterno conflicto que tenemos nosotros como liberales, ¿no? Ver de qué manera damos a conocer bien la verdad. Yo confío mucho, a mí me entusiasma verlos a ustedes jóvenes. O sea, creo que mi generación ya lo hizo mal. No fallamos. Yo tengo la esperanza de que ustedes sean la generación que puedan hacerlo, que aprendan a difundir, que aprendan a hablarle a la gente, que aprendan a acercarse con la verdad, que es lo que realmente nosotros siempre hemos promovido. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se podría catalogar que el Estado maneje completamente el aparato informativo, ya sea televisivo y escrito? Bueno, eso solamente pasa en una dictadura. O sea, el control absoluto de parte del Estado solo pasa en una dictadura. Es lo que las dictaduras buscan. Si en la medida en que nuestros países, nuestros gobiernos se conviertan en dictaduras, pues es lo que van a hacer. Es decir, volteen a ver a Venezuela, bueno, peor Cuba, pero vean a Venezuela, vean a Nicaragua, volteen a ver a esos países. Es decir, mientras más avanzan los poderes dictatoriales de un gobierno, más toman el control de los medios, los desaparecen. Yo no sé en El Salvador, en México matan periodistas, mueren muchos periodistas asesinados, muchos cumpliendo con su trabajo, solamente por el hecho de cumplir en su trabajo. Y no estoy hablando de que se les mande asesinar desde la presidencia de la República, estoy hablando de poderes locales, inclusive de poderes que tienen alguna forma de convivencia corrupta con el crimen organizado. Yo creo que mientras más dictatorial es un país, un gobierno, más va a querer controlar todos los medios. Desgraciadamente llegan a hacerlo. O sea, para mayor ejemplo, Cuba y Venezuela. No podemos permitirlo. Por eso es importante lo que ustedes hacen. No podemos permitir lo que pase en El Salvador, en Guatemala, en México, en Colombia, que va que vuela. O sea, no podemos permitirlo. Y les toca a ustedes, Mario, les toca a ustedes, a todos los jóvenes. Gracias, Berta. Sobre eso que decías, yo tengo una pregunta, esta sí es mía. Muy Aquí bien. el presidente de la República dice que aquí no se persigue a la prensa porque nunca les mandan a los militares a botarle el portón de la oficina o nunca les mandan a los policías a amedrentar a sus casas, nadie le ha pegado a un periodista, pero sin embargo vemos estas otras situaciones que ya le explicaba anteriormente que sí se puede entender como una persecución a la prensa. ¿Qué opina usted sobre eso? Es una persecución, es decir, hay muchas formas de perseguir, vaya, hay muchas formas de maltrato con las personas, en las familias, en la sociedad. Es un tipo de persecución. Fiscalmente, quitar el papel, restringir las concesiones del espectro eléctrico, que de pronto una empresa tenga problemas con el Internet, mágicamente algo le pasó, se cayó solo ese medio. Los gobiernos tienen muchas formas de censurar, de atacar. O sea, los gobiernos siempre buscan, no los gobiernos en general, los gobiernos totalitarios, los gobiernos intolerantes, los gobiernos que solamente admiten su verdad, van a buscar siempre cómo censurar, cómo tener el poder
y cómo impedir que se digan las otras realidades, que se muestre cómo vive la gente. Es complicado, yo creo que es muy complicado. Yo veía unas investigaciones del Faro, me parece que son espléndidas, me parece que realmente tiene un poder, por ejemplo, de investigación fuerte, y yo creo que el gobierno, bueno, va a buscar todas las formas de atacarlos a ellos y a todos. Pasa en mi país, pasa en mi país, bueno, pues Nicaragua ahorita está terrible, Colombia está teniendo problemas, a pesar de tener un gobierno democrático, la izquierda está tratando de amedrentar a la prensa que no está con ellos. En fin, yo creo que los gobiernos siempre van a buscar cómo limitar a la prensa, sobre todo cuando se sienten atacados. Y cuando se sienten atacados es porque son verdaderamente intolerantes a la crítica, no, y que no existe la autocrítica de su parte. Yo no sé si el presidente de Ecuador, perdón, de El Salvador pueda decir, perdón, me voy hoy al Ecuador, estoy en eso, en unos minutos salgo. Eh, el presidente de El Salvador sea capaz de decir me equivoqué, el mexicano no, jamás se equivoca. No importa que en la pandemia, cuando inició la pandemia, nos haya dicho abrácense, bésense, salgan, no pasa nada, traigan un sagrado corazón o un trébol y eso nos cura, no digan mentiras y no se contagian. El presidente mexicano jamás reconoce que se equivoca, jamás. No hay el más mínimo nivel de autocrítica y por eso son tan intolerantes a la crítica, porque son incapaces además de pensar, son tan soberbios que son incapaces de pensar que se pueden equivocar y menos reconocerlo. Excelente. Bien, tenemos dos preguntas más ya para ir terminando. Ujú. ¿Cómo el Estado utiliza la figura del hate speech o el discurso de odio para restringir la libertad de expresión? ¿Cómo la usa? Yo creo que utilizan distintos mecanismos. Los gobiernos en general tienen sus bots comprados, tienen sus ejércitos de atacantes, sobre todo en redes y demás, y persiguen de una manera impresionante a todo el que los critica, a todo el que tiene, o que demuestra que se equivocaron, o que demuestra la verdad, o que demuestra otros datos. Tienen muchísimas formas y hay verdaderos discursos de odio. Yo conozco pocos casos, pero conozco en varios países de América Latina eh, periodistas que han sido hasta sus familias, atacados, perseguidos constantemente, sobre todo en redes sociales. El discurso de odio afecta. Muchísimos periodistas, supongo que por miedo a este discurso se autocensuran, se limitan, porque, bueno, pues es natural, es decir, si me están atacando a mí en mi trabajo personal, puedo resistirlo, pero si me atacan en lo personal y atacan a mi familia, me la pienso, me la tengo que pensar. Y somos humanos, pues eso también lo entiendo. Afortunadamente tenemos muy buenos periodistas, muy valientes, que siguen dando la cara y siguen dando la lucha y que con muchísima valentía se paran frente a este discurso de odio y siguen diciendo la verdad. A mí me parecen admirables y creo que cuando buscamos héroes, ahí están los que son capaces de enfrentar este terrible discurso de odio. Las redes sociales han jugado en ese sentido un papel muy, muy triste. Sí, el discurso de odio lo fomentan de una forma impresionante. Sí, difaman, o sea, yo no sé, el caso de un periodista mexicano que cada vez que molesta salen miles de bots y lo acusan de pedófilo con una foto de su hija. Sí, sí. Este discurso es terrible, o sea, destruye, afecta, es muy doloroso. El discurso de odio es muy doloroso, sobre todo cuando afecta a tu familia, a los que te rodean. Entonces, hay que tener cuidado, pero te digo, yo admiro mucho a esos periodistas que se levantan y dicen la verdad. Gracias, Berta. Y tenemos una última pregunta. ¿Cuál es la visión con la que se ve el futuro de esta prensa independiente ante el acoso estatal y ante un Estado cada vez más grande, como sucede en México y en El Salvador? Yo quiero ser optimista, quiero ser optimista.
O sea, quiero pensar que en México el presidente va a perder el control de la Cámara de Diputados el 6 de junio y que eso va a equilibrar las fuerzas a pesar de la ascendencia que sigue teniendo en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia. Creo que eso va a equilibrar las fuerzas en ese momento y que la prensa y los medios van a tener un respiro. Sí, eso creo que eso va a funcionar así. Quiero ser optimista pensando que en El Salvador tendrá que venir una corriente democrática que impida lo que está pasando. No puedo entenderlo. Como también me cuesta mucho entender, y esto es un paréntesis, la popularidad de nuestros presidentes. La aceptación de la... Me llama la atención, me es difícil de comprender, pero quiero ser optimista, quiero pensar que hay formas, quiero pensar que los medios van a sobrevivir, que los medios van a poder dar la lucha con el apoyo de todos nosotros, de las organizaciones de la sociedad civil y con los individuos. Los individuos son muy importantes. Nosotros tenemos que apostar al individuo defendiendo la libertad de prensa, defendiendo su derecho a saber la verdad, defendiendo su derecho a estar informado, defendiendo su derecho a que no le mientan. Yo creo que la apuesta nuestra tiene que ser los individuos y que tenemos que ser optimistas. Yo no conozco tanto la situación de ustedes en El Salvador, pero sí sé que hay verdaderos demócratas y liberales dando la lucha. Espero que sean capaces de poder unirse, de poder formar un frente y de dar la lucha. No es posible que El Salvador, después de tanto lo que ha pasado, vuelva a un gobierno autoritario. Me parecería una locura. No puedo decir que no suceda porque lo estamos viviendo nosotros. Yo pensé que ya lo habíamos aprendido los mexicanos, pero no lo aprendimos, ¿no? Entonces, es difícil, pero yo creo que ustedes pueden dar la lucha. Yo soy optimista en el sentido de que creo que las cosas pueden mejorar y sobre todo si luchamos por lo que creemos. O sea, si ustedes, los jóvenes, se unen, dan la lucha, yo estoy convencida que van a poder hacerlo. Te insisto, nosotros ya nos equivocamos, nosotros no supimos hacerlo bien, les toca a ustedes hacerlo bien. Para eso están. Y me alegra muchísimo que sean los jóvenes los que estén dando la lucha. Así tiene que ser. Muchas gracias, Berta. Sí, compartimos ahí su visión sobre eso y sí esperamos que las cosas mejoren en cuestión de libertad de prensa en nuestros países. No solo libertad de prensa, Mario, lo que ustedes hacen, defender la independencia de poderes, todo lo que hacen, o sea, todo lo que hacen, no solo es la libertad de prensa. La lucha que ustedes están dando es importante y de verdad es muy importante que sean ustedes los jóvenes. Ustedes son la fuerza electoral, ustedes son los que siguen en el poder, les toca a ustedes. Gracias, gracias, Berta. Bueno, hemos finalizado, la hemos pasado bastante bien, hemos tenido un buen espacio en este día. Si gusta puede dar unas palabras de cierre para ya ir terminando. Yo solo agradecerles nuevamente por la invitación, me siento muy halagada y honrada por la invitación. Me encantó hablar con ustedes, me encanta, repito, que sean gente joven, me encanta saber que hay movimientos libertarios en El Salvador, siempre andamos como buscando dónde están y bueno, pues aquí están, ¿no? Los necesitamos apoyarlos, necesitamos que nos apoyen y bueno, nuevamente y por último, darle las gracias a todos. Gracias, muchas gracias, Berta. Sigan pendientes de las redes sociales de Libertarios de El Salvador y de Estudiantes por la Libertad para mantenerse al tanto de nuestras actividades y muchas gracias. Pasen feliz día. Hasta luego.